Buenos días, buenos días para todos. Es un honor compartir con ustedes estos escenarios y estos ambientes del Instituto de Estudios Superiores de Posgrado de Investigación, acá con sede en San Cristóbal, en el estado Táchira. Bueno, nuestra cátedra de Geopolítica del siglo XXI siempre en los países, los gobernantes de los países de todos los continentes, pues siempre buscan tener las mejores gobernanzas, si se puede decir de alguna manera, con sus homólogos, sus aliados, a los fines de darle el bienestar y la protección a su pueblo. Y por supuesto proteger sus recursos por generaciones. Y esa es la geopolítica. Y contemporáneamente, en la posmodernidad, pues obviamente el siglo XXI, la geopolítica hace un papel importante en cada uno de los gobernantes a nivel mundial, porque es el juego de ajedrez, son las estrategias para el bienestar de sus pueblos. Bien, quienes habla el doctor Carlos Salí Jaime Castellanos. Vamos a estar conversando durante tres encuentros en esta cátedra de geopolítica del siglo XXI. Para mí, pues, es un honor contar con sus saberes, con su sapiencia, para intercambiar, porque uno, pues, de alguna manera quiere en estos niveles académicos de cuarto y quinto nivel, ir adelante en función a tener proyectos de consolidación, como son los títulos de la maestría y los títulos de doctorado. En el caso de ustedes, todos son doctorandos en diferentes áreas y por supuesto que más allá de ser maestros en métodos, van a ser filósofos, son investigadores, 100% investigadores. El que tiene un título de doctor es porque es investigador y ustedes pues no escapan de ese renglón de ser investigadores. Y todas las cátedras que ustedes eh, cursan en el trayecto académico, por supuesto que le van a favorecer de alguna manera orientarse al objeto de estudio de su tesis doctoral, que es el resultado final de la investigación a la cual ustedes se inscribieron en los diferentes doctorados que tiene el instituto. Saludos a Carola, David, Miranda, Jenny Rollo, Opino. Tal vez lo que yo observe acá en la plataforma, algunos tendrán nombres de algunos familiares que le facilitan pues el iPod o el Android o el iPhone. Y entonces, pues aquí está, por ejemplo, el caso de, aquí dice docente, no sé quién será. Está Julio Mena, está Edgar Ramírez. María Fiero, Ingrid León, saludos a todos ustedes, Sandra Modesquey, Olga Magín Marín, Yegis, no sé, Esmeralda Guerra, por acá tengo a Pardo, está Araque, Romero, por aquí aparece un Samsung, no sé quién es el propietario, Marcela, Carmen, Marta. Marcela está dos veces. No sé si aquí hay dos Marcelas. Marcela tiene abierto dos equipos. Lisette, un saludo a Lisette, Esperanza, Ana Bonilla. Bueno, creo que son todos los que están conectados. Bien. Lo importante de todo esto es, bueno, ir haciendo intercambio de saberes en lo que respecta a la cátedra. Por supuesto que esta cátedra, por excelencia, es una cátedra que es muy recurrente en la actualidad por la gran cantidad de conflictos a nivel mundial que se han enfrentado a algunos países por algunos intereses que tienen, bien sea porque son intereses bien por territorio, o bien por recursos, o bien por alguna situación política que se conjugan a los fines de poder obtener algún beneficio.
En el mundo, pues en los continentes hay una gran cantidad de factores, pues hay una gran, unos estudiosos que hacen, hacen honor pues a lo que es las teorías de la geopolítica y actualmente pues es relevante la geopolítica porque de alguna manera es el ajedrez mundial. Cada país tiene su propio juego de ajedrez y los continentes en sí, pues también tienen su propio ajedrez. Y más aún, su propio ajedrez lo tienen los que son aliados en algún grupo, el grupo de los 20, el grupo de los 7, de los BRICS, y así, por supuesto, algunos países, pues tampoco, algunos países quieren ser independientes. El Brexit, por decirte, la Gran Bretaña, Inglaterra, quiere ser independiente de la Unión Europea. Bueno, pues eso es otro, eso es otro elemento que también surge en algunos países que, dependiendo de la influencia política que tenga dentro de su población, de su territorio y su gobierno, obviamente, pues ellos son los que deciden. En los países democráticos, por supuesto que decide es el pueblo, que tiene poder es el pueblo. Así pues, vemos cómo el concepto de lo que es la geopolítica es precisamente aquello que juega papel importante dentro de lo que es la geografía, todos esos elementos que se conjugan para que de alguna manera los gobernantes tomen sus propias decisiones políticas o a través de sus órganos de poder público, que son los que juegan a las estrategias de los estados-nación. Entonces, hablando de Estado-nación, por supuesto que es el país que tiene una constitución que lo rige como carta magna, como principal norma que rige a todo el pueblo para que todo se ajuste precisamente a ella. Y por supuesto, algunos países pues tienen alianzas, tienen convenios, tratados, protocolos que hacen con otras naciones a los fines de poder llevar a cabo algunos elementos de estudio de la actualidad. El caso de los derechos humanos, el caso del derecho a la mujer, a una vida libre, el caso de elementos como es la protección de los niños, niñas y adolescentes, que a nivel internacional los países hacen sus tratados y sus convenios y lo elevan a través de su poder público poder legislativo, quien es el que va a estudiar cómo y de qué manera tratar la normativa interna sujeta a la Constitución para que pues nazca una norma orgánica, una norma constitucional o una norma ordinaria. Entonces, de allí juega papel importante el papel de los poderes públicos, ¿verdad? Porque son aquellos los que van a llevar a cabo todo ese juego de normativa y lineamientos que, desde el punto de vista judicial o jurídico, pues, sea elevado a los fines de poder tener elementos suficientes para llevarlos a cabo en el desarrollo del poder popular o de los pueblos. Eh, que hay autores pues que determinan que la geopolítica es una disciplina y por supuesto que en la actualidad juega papel sumamente importante porque en la esencia pues autores como por ejemplo el caso de Ratzel o de Kellen o el mismo Herland son quienes estudiosos pues de la geopolítica en diferentes épocas y que de alguna manera sus teorías son las que en la actualidad pues siguen vigentes, son tomadas en consideración. En algunos libros, ustedes buscan, por ejemplo, en la web, libros de geopolítica contemporánea o libros de geopolítica de 1900 a 1950 o de 1950 al 2000. Son por décadas y se van a encontrar que hay una gran cantidad de libros de la historia porque basado precisamente en la geopolítica tiene su sustentamiento en la historia y no la obvia por ninguna manera, porque de allí, por supuesto, la geografía de cada uno de las naciones o de cada uno de los estados juega papel importante en lo que es la política
de Estado para poder hacer los límites fronterizos en cada uno de sus territorios. Tenemos el caso de, por ejemplo, el caso de Venezuela con Guyana Esequiba. Una Venezuela que tiene un territorio propio, pero adicionalmente tiene una zona en reclamación que tiene bastante tiempo en estudio, en unos estudios, sobre todo desde el punto de vista de poder tener el dominio político del territorio, pero que todavía a nivel en alta gerencia, a nivel estratégico, se está haciendo las conversaciones y todo el tratamiento que necesita para poderse tener acceso a ese territorio que se encuentra al este de Venezuela y que colinda precisamente con todo lo que es la parte oeste, que tiene que ver con el río Orinoco, la desembocadura del río Orinoco, todo lo que tiene que ver con la parte del Tamacuro, con Ciudad Bolívar, con Amazonas. Y entonces, de alguna manera, pues son territorios que están en disputa porque, bueno, hay documentos en tratamiento. Y así como pasa en Venezuela, pasa en otros países. El caso caso de Gaza, ¿verdad? Israel, la misma Palestina, hay situaciones bastante difíciles en convivencia con esos gobernantes que actualmente están llevando la batuta en cada una de esas naciones. Desde el punto de vista histórico, una relevancia estratégica que tiene Estados Unidos con Rusia y que fíjense que eso viene desde la Primera Guerra Mundial de 1940 en adelante, esa disputa por esa influencia global y que todavía los países que, a pesar que hacen conversaciones, tienen sus elementos allí de influencia global y por supuesto que son herramientas que manejan desde el punto de vista de los conflictos ideológicos que tiene cada uno de los territorios. El caso del presidente Putin de Rusia y el presidente eh, que está en Estados Unidos en la actualidad y que, por supuesto, son presidentes que ellos hacen sus conversaciones, pero con sus grandes diferencias ideológicas de cada uno de los países. Por supuesto que el presidente Trump pues, ha hecho bastante hincapié en estas relaciones y esperamos pues, que en el mundo, en vez de guerra, haya paz, haya tranquilidad y por supuesto que los pueblos disminuyan en cuanto a la pérdida de vida, porque obviamente se requiere que sean países de paz y de tranquilidad, que es lo que realmente se espera como orden mundial que tenemos. Tenemos por aquí a Kenny Rollo, a Glenn Cañón, Miriam González. Bueno, ¿alguien tiene alguna interrogante, alguna pregunta? ¿Alguien quiere participar? Sí, muy buenos días, Díaz. doctor. Eh, es muy interesante pues hacer una revisión también de que la geopolítica pues realmente es un estudio, ¿no? De cómo están organizados los territorios en cada uno de los continentes en cuanto a su geografía y esa relación que hay con los seres humanos y su cultura. Entonces es como esa influencia. Entonces en el caso de nuestro país aquí en Colombia, pues digamos de la paz que se ha tratado de construir durante 200 años con las implicaciones y que han tenido sobre los grupos, diferentes grupos que han querido tener el poder, ¿no? Y cómo esas relaciones que manejan los gobiernos afectan a las poblaciones más vulnerables. Y digamos, en el caso concreto del estudio que nosotros como doctorandos queremos realizar, enfocarnos, pues a mí me surge una pregunta que su merced hablaba de que hay unos tratados con unos territorios para respetar. Y digamos aquí en nuestro país, pues lo que vemos es que es muy difícil
que suelten el poder y pues eso ha afectado y ha vulnerado los derechos de las comunidades. En mi caso, que trabajo con población indígena, pues es muy difícil que se respeten como esos territorios que ellos tienen por derecho propio y toda la lucha que han tenido para sostenerse. Y sin embargo, ahorita en el siglo XXI, pues se ve un desarraigo muy lamentable. Entonces, ¿cómo desde la geopolítica se puede subsanar, no sé, elevar una voz, que se escuchen las voces de esas comunidades, para que, digamos, haya como una conciencia frente a este tema? Y gracias. ¿Cómo es tu nombre? Soleil Pardo. Soleil Pardo. Gracias. Gracias, Soleil. De verdad que la pregunta es interesantísima. La concienciación de los pueblos, la concienciación de los pueblos parte precisamente de los intereses propios, porque, por supuesto, hay muchos intereses individuales. Cuando los intereses, por un solo objetivo, el colectivo se une para obtener ese objetivo único, se vence, se logra. Pero cuando hay intereses individuales, obviamente que todo está dividido y es como la normativa que señala que divides y vencerás. Entonces creo que los pueblos tienen lo que se merecen. Somos nosotros, el pueblo, el que tiene el poder. Y por supuesto, el pueblo en países democráticos donde el sufragio es el que domina la filosofía, la influencia política, el idealismo, obviamente que si van por un interés colectivo, con un solo objetivo, y todos vamos hacia allá, lo logramos. Si están divididos es imposible porque divididos no se ganan. Creo que de qué manera se pudiese lograr la defensa de los pueblos indígenas. Bueno, mira, los poderes legislativos son nombrados por el pueblo y el pueblo tiene sus propios representantes en el poder legislativo, que son los que de alguna manera estudian las normativas para su creación, para su modificación o por su estudio de relevancia en esos elementos que conjugan al bienestar del pueblo. Entonces somos nosotros, el sufragio, quienes le damos el voto a aquellos quienes nosotros creemos que puedan de alguna manera ser institucionalistas, ser nacionalistas y defender de forma colectiva a un pueblo. En el caso que tú nombras a los indígenas, obviamente que tienen que tener sus propias normas, leyes que defiendan sus arraigos, como tú lo planteas, y evitar de alguna manera el daño que le hacen a los pueblos indígenas en cuanto a sus territorios, su desplazamiento. Entiendo Colombia. Colombia, por supuesto, es un país que de hace muchos años ha tenido muchos contratiempos desde el punto de vista de grupos con ideologías diferentes, grupos que, bueno, manejan intereses supremos, ¿verdad? Más que el poder público. Estoy hablando de los grupos irregulares que han hecho mella en Colombia y que han hecho de su poder algo que es sine qua non, o sea, se arraigan tanto en un territorio que ni siquiera el poder público, mediante sus ejércitos, pueden sacarlos. Y lo hemos visto con Colombia, en algunos departamentos de Colombia cómo ni siquiera el ejército entra, no tiene acceso allá, pero y vemos cómo un presidente en la actualidad pues fue parte de esos grupos y ahora está con el alto rango protocolar dirigiendo y gobernando a un país tan hermoso como Colombia. Él nunca
porque obviamente la historia no se lo va a permitir y sus arraigos tampoco se lo van a permitir, su ideología tampoco se lo va a permitir, de poder tener una visión global para el beneficio del pueblo. Obviamente que él va a defender su grupo, a lo cual está arraigado, la historia lo ha dicho así, no creo que de alguna otra manera pueda ser. Vemos como algunos presidentes de algunos países vecinos, eh, los líderes que están actualmente, tienen un verbo totalmente, un discurso totalmente distorsionado a lo que realmente pudiese ser un país democrático. Las constituciones hablan de un país pluralista. Cuando habla de un país pluralista es porque obviamente el tiempo de gobernanza presidencial es de 5 o de 6 años y algunos pretenden ser vitalicios durante centenares de años, quieren pasar 100 años gobernando un país. ¿Y dónde está el pluralismo? No, no se ve de alguna manera que haya esa variedad o esa cantidad diría, de partidos políticos que puedan competir para llegar a un fin terminal donde el país, desde el punto de vista democrático, tenga una excelencia de gobernanza. Soleil, creo que elevar la voz, quienes tienen que elevar la voz es el mismo pueblo. Y su voz elevada está en las urnas, está en el voto, está en el sufragio. Creo que allí es donde el pueblo tiene el dominio. No sé, ¿alguien más? Soleil, ¿qué opinas tú de lo que conversamos? Pues muchas gracias. Sí, es que pensando también en nuestro trabajo que estamos construyendo, es cómo hilar, tejer la geopolítica en esa tesis. Porque pues pienso que cada una de estas asignaturas, cátedras que estamos viendo es como para ir construyendo ese camino. Entonces es como ir vislumbrando desde dónde yo como doctorando debo partir para ir encaminando pues esta situación que se presenta y que es la que se vive y que es nuestra realidad para poder como coger ese caminito e ir haciendo como esa red con las otras áreas que ayuden a fortalecer, digamos, ese constructo descriptivo específico de esa problemática para mirar esa necesidad y entender cómo nuestros pueblos han sufrido tantos años y seguimos como, como si no fuéramos sordos, no escucháramos, no pusiéramos un granito a veces de arena para que esa realidad es, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es como ese sentir. Sí, sí, Soleil, mira, tú abres el portal, Profe, disculpe. ajá, sí, Eh, bueno, mucho gusto, Carlos Ospino. Eh, eh, Profe, con todo respeto, lo que ocurre es que yo pensaría que en Colombia eh, el tema de la influencia del narcotráfico, porque realmente ya hoy en Colombia, eh, respetando a los que piensen distinto, creo que el dominio ya es los grupos al margen de la ley en Colombia ya no tienen verdaderas ideologías, ya están movidos simplemente por el narcotráfico. Y nosotros, cuando hablamos del estudio de la geopolítica, que es, digamos, ya más que todo en cuanto a la diversidad de territorios y de los grupos humanos que los habitamos, eh, yo pensaría que en tratándose de nuestra situación real, lo que verdaderamente preocupa aquí es que la intervención de los distintos pueblos que habitamos este hermoso territorio colombiano ya no está casi que en manos de nosotros. Yo pienso que
para que haya una verdadera revolución en las urnas, como usted bien lo ha planteado, necesitamos muchísimo de la seguridad, porque créame que en estas elecciones que se avecinan, por lo menos en mi caso, la preocupación recae sobre el dominio en los territorios que hoy ejercen esos grupos al margen de la ley, que todos, yo diría que prácticamente sería una gran sociedad narcotraficante, que es lo que verdaderamente está ocurriendo en Colombia. A ver qué tanto nos permiten ellos de verdad ejercer nuestro derecho al voto, porque lo que aquí realmente preocupa es ese dominio tan exagerado que hoy se está presentando, que dudo mucho, vuelvo y le repito, desde mi humilde opinión, dudo mucho que se nos permita de verdad a todos los integrantes de nuestro país, desde cada uno de los territorios que habitamos, los costeños, los paisas, los rolos, mejor dicho, todos los que estamos aquí en Colombia, la dificultad que vamos a tener en estas próximas elecciones va a ser realmente ese dominio que hoy están ejerciendo, sobre todo en las poblaciones pequeñas y en las zonas rurales, estos grupos al margen de la ley, que obviamente van a inclinar la balanza, pues bueno, del lado de los que le convengan a ellos, porque realmente aquí lo que se puede esperar es que haya un apoyo a quienes les puedan seguir permitiendo ese dominio eh, militar que hoy están teniendo en muchas zonas de Colombia. Yo diría que casi que todo el territorio colombiano, salvo algunos municipios que todavía hay autoridades administrativas y policiales que se han parado en la raya. La mayoría de los territorios colombianos ya están muy permeados por esos grupos que hoy nos están dominando y no nos podemos poner una venda en los ojos y decir que el pueblo va a entrar en rebeldía si la autoridad, si el presidente no se amarra los pantalones, no pone de su parte para que verdaderamente podamos ejercer nuestro derecho a la democracia. Créame que estamos perdidos. Sin duda alguna, vuelvo y le repito, es una opinión sincera y muy respetuosa de cómo veo yo nuestra realidad el día de hoy. La verdad, la realidad nuestra hoy es muy triste, demasiado. Gracias, profe. Gracias, Carlos. Bueno, yo no quise tocar el tema del narcotráfico, pero ya que tú lo mencionaste y lo pudimos observar en las elecciones pasadas, presidenciales, cómo de alguna manera en determinados departamentos y municipios colombianos, la gente prácticamente votó amenazada y votó por alguien que ellos no querían, estaban en contra de su voluntad, pero tenían un fusil en las espaldas. Y por supuesto que primero la vida y luego lo demás. Entonces yo creo que lo que tú acabas de decir, el dominio de los territorios por parte de los grupos que están al margen de la ley, eso no es de ahorita, eso viene de hace muchos años atrás. Y a veces los pueblos tienen un presidente, un gestor político de envergadura y de amor a la patria y amor a los pueblos. Y muchas veces es el pueblo quien ataca a quien lo hace bien. Y eso lo hemos visto, hemos tenido muchos ejemplos, como han habido personajes con gran espíritu institucional, con gran espíritu colombiano. Bueno, estoy hablando del caso de Colombia, que tú estás diciendo, Carlos. El caso de Colombia es un país
que el narcotráfico ha permeado, como tú lo comentaste, ha permeado todas las instituciones, todas. Ejército, policías, poder público, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, y van mucho más allá. Van a atemorizar a los pueblos, atemorizar a la gente, como tú lo acabas de decir, al voto. Y sí, bueno, yo comentaba pues que el poder lo tiene el pueblo, pero en el ángulo o de la perspectiva que tú estás diciendo, es otro modelo en la cual esos grupos llegaron al poder y seguirán llegando al poder producto de la amenaza, de producto de la temeridad, son temerarios, son personas que de alguna manera amenazan a tanto a los líderes que generan esas campañas políticas. Y por supuesto que, bueno, hemos visto en Colombia cuántas personas han muerto tras en los fusiles de los grupos irregulares, producto de que se han entregado abiertamente a participar y poder multiplicar el voto hacia lo que es la parte democrática. Ciertamente es una figura que se da a través de las urnas, pero involuntario, no es por voluntad propia, porque votan por alguien que no desean que esté, pero que juega papel importante la vida de los ciudadanos cuando están en su espalda un fusil de estos grupos de narcotráfico. Y como tú lo decías, ya esos grupos irregulares ya no manejan la parte ideológica por un fin político. Ya los fines políticos son fines de narcotráfico, es dominio de poder a través del narcotráfico. Y eso evidentemente se está palpando en Colombia, un país vecino de Venezuela, y que bueno, de alguna manera vemos, tú me decías, cómo hacer, y lo decía Soleil, cómo hacer, cómo elevar la voz, cómo elevar la voz. Bueno, en Venezuela es un caso particular. Quien eleva la voz, lo callan. Y Colombia igualmente. Si no lo calla el gobierno, lo callan los grupos irregulares. Allá es peor, porque tiene doble vertiente, doble ataque. Si lo hace por la parte democrática, idealista, o lo hace por la vía del beneficio del narcotráfico y de los grupos irregulares. Carlos, ¿qué tal? ¿Alguien? Sí, sí, profe, sí, efectivamente, sin duda creo que estamos de acuerdo en eso. O sea, nosotros esperemos a ver qué ocurre de aquí a estos comicios que se avecinan, pero yo realmente estoy dudando mucho que pueda existir una verdadera intervención fuerte para eso, porque a lo largo de todo el gobierno, pues lo que se ha visto es, no sé, como si fuera una apatía frente a ese tema. Y pues preocupa porque, gracias a Dios, en el municipio donde estamos, bueno, gracias a Dios el alcalde se ha parado en la raya y tenemos un alcalde que ha defendido la institucionalidad y ha defendido, pero estamos rodeados, o sea, ya definitivamente lo preocupante es eso. De hecho, eh, bueno, a pesar de no haber estado, estoy hablando bien del alcalde porque realmente lo está haciendo bien. No soy de su equipo ni voté con él, pero pienso que es uno de los que todavía están haciendo las cosas bien en defensa de las comunidades. Pero en Colombia
yo que visito varios municipios, la preocupación, o sea, es real, ya no hay. Por eso yo diría que en el caso de hablar de pronto como la geopolítica hoy podría, yo diría que lastimosamente eso se puede hablar en pueblos libres, pero nosotros lastimosamente, y espero equivocarme, nuestra democracia va a ser secuestrada en su gran mayoría. Muchas Gracias, gracias. gracias, Carlos. Dime, Carmen, Carmen Ospino creo que tiene alguna intervención. Carmen, Ya viene la muchacha. Ay, ¿dónde Carmen, más? Carmen, cierra. Carmen, Mónica, Así le he Mónica. dicho. Bueno, seguimos. Eh, Carmen, si puedes cerrar el micrófono, Carmen, por favor. Mónica tiene intervención, Mónica. Mónica Campo. Mónica, por favor, quien va a intervenir, abre el micrófono y el que no lo cierra. Carmen Ospino Castro. Carmen, Profe, parece como si se lo hubiese abierto por accidente, no ok, sé. correcto. Gracias, Carlos. Mónica tiene el micrófono abierto, no sé si va a intervenir. Mónica Campo. Gracias. Mónica, Mónica, te escuchamos. Ok, Ay, Mónica, bueno. Bueno, entonces, Carlos y Soleil, quienes intervinieron anteriormente, Soleil comentaba algo de cómo relacionamos la geopolítica con el objeto de estudio de la tesis doctoral. Bueno, muy práctico. La geopolítica abarca muchas aristas, entre ellas la educación. Entonces, pudiese de alguna hay manera, que involucrar lo geopolítico en la tesis. Esperanza, Ay, me salí. aló, E- Esperanza, ok. Mónica, ¿querías hablar? Bueno, Soleil hace una pregunta, profe, ¿cómo hacemos para relacionar la geopolítica con mi objeto de estudio en mi tesis doctoral? Bueno, perfectamente, la pregunta cabe y da lugar porque la geopolítica engloba muchas áreas, entre ellas la educación. Y no sé, de repente de las relaciones internacionales mucho más, porque precisamente se basa en las relaciones internacionales lo que tiene que ver con la geopolítica de la actualidad, de la posmodernidad o del siglo XXI, de la contemporaneidad. Entonces, la geopolítica, que es el ajedrez, que son las estrategias que un Estado-nación, a través de su poder público, estudia para poder llevar a cabo elementos de bienestar hacia los pueblos. Entonces, muy bien cabe la pregunta porque si bien está siendo un objeto de estudio referente a relaciones internacionales, la geopolítica clava perfectamente allí porque las relaciones internacionales son fundamentales dentro de la geopolítica. Si habla también de la parte de la educación o de la gerencia juega papel importante y el liderazgo también, sobre todo actualmente en la que es el liderazgo transformacional, que juega papel importante dentro de la geopolítica porque precisamente son los gobernantes los que tienen que hacer ese papel de la transformación, ¿verdad? Para poder llevar a cabo sus estrategias de conducción de los pueblos o de las políticas que se generen a través de sus órganos para poder llevar a cabo el bienestar de los pueblos. Y cuando habla de educación, por supuesto que es parte del poder público, el poder público tiene que ver con la geopolítica porque juega papel importante precisamente el bienestar de las luces que se den a esos pueblos referente a las estrategias que se utilicen, porque un pueblo sin estudio es un pueblo ignorante, como lo decía Simón Bolívar, pero ciertamente la educación juega papel fundamental. Creo que es el pilar fundamental dentro de un Estado-nación o de las políticas de un Estado, porque un pueblo debe educarse
para que esa cultura sea desarrollada y sea transformada y sea de por generaciones, porque son las generaciones de relevo de los que van a las diferentes áreas. Llámese construcciones, llámese programas, llámese estudios científicos, tecnológicos, y pare usted de contar la cantidad de elementos que se pueden derivar de los estudios académicos y la educación. Las políticas educativas de un Estado deben ser fundamentales para poder desarrollar eso, las pensum las currículas a nivel de los sistemas y subsistemas educativos para que tengan un desarrollo global. Entonces, tú puedes ver cómo incluso las poblaciones indígenas tienen academias de enseñanza, por supuesto dirigidos por indígenas, pero ya preparados. Y más aún los pueblos urbanos, que son los que llevan la batuta en cada una de las ciudades principales y de los pueblos aledaños para llevar a cabo la educación de los pueblos. Entonces, en las tendencias en la actualidad, las tendencias de la geopolítica, pues forman un papel importante porque primero es multipolar, juega las aristas del mundo, porque allí son varios los países y hay que tomar en cuenta con la globalización cómo de alguna manera y las tecnologías han hecho que esa interconexión, fíjate que este es un modelo educativo, este es un modelo virtual de enseñanza, fíjate que quien estaba en el departamento del departamento de La Guajira, o del Cauca o del mismo Boyacá, departamento Boyacá, el mismo departamento capital de Bogotá. Entonces, o por allá por Amazonas, o por Chile, o por allá por Perú. Entonces, en la tecnología y a través de la Internet tenemos esta ventaja que la globalización ha permeado todos estos escenarios. Entonces, tiene muchísimo que contar, muchísimo que escribir respecto a la parte educativa, a la parte empresarial, a la parte gerencial, a la parte de liderazgo, a la parte, lo comentaba, a la parte incluso política, a la parte del derecho, de las relaciones internacionales. Bueno, ahí queda el papel importante del objeto de estudio. Que la geopolítica se mete con la parte empresarial, ciertamente que sí. La política juega papel importante dentro del poder público de los países, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, moral, algunos, electoral, otros, pero parte de allí. Que existe en la actualidad ya se deja a la guerra convencional a un lado y entra la guerra híbrida, eso es evidente. En la actualidad podemos ver cómo algunas naciones que han estado en conflicto en la actualidad, no en el siglo XX, por ejemplo, el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en 1940, 1945, o de la guerra de Yom Kippur, o de la guerra de los 6 días, o la guerra de Vietnam, o, la misma el caso de las Malvinas. Y en la actualidad vemos cómo existen en la actualidad conflictos bélicos, como es el caso Rusia-Ucrania, Israel, todos esos países que están en esos conflictos, por supuesto, usan guerra híbrida en la actualidad. Que el Big Data va en un poder exponencial, obviamente que sí, porque la información es poder, quien tiene la información es dueño de todo. O sea, muchas veces las personas, cuando ustedes se consolidan con bastante datos, con bastante información, obviamente que ustedes tienen el poder. Ahora, ¿cómo hace usted con tanta información? Bueno, la manera de poder usted desarrollar, ¿verdad? Ese potencial académico, ese potencial que tiene usted como docente, es desarrollar esa información, multiplicarla para que todos tengamos el mismo dominio de la información. Existen muchos elementos. Que existen riesgos y amenazas, lo comentaba nuestro amigo Carlos Ospino, que en cada uno de los departamentos, y no solamente, tal vez, no solamente en Colombia, sino muchas veces se puede estar dando en Brasil, se puede estar dando aquí mismo en Venezuela, se puede estar dando en Ecuador, ahorita en Ecuador que tuvo bastante movimiento urbano de campañas de, diría, campañas políticas que hubo
la gente desordenada en la calle, que hubo manifestaciones, hubo un control por parte del Estado, el Perú también. Bolivia, pues casi no se ha escuchado, pero sí, Bolivia tiene sus pueblos indígenas que también son dominantes en ese territorio. Que estamos en crisis económica a nivel mundial. Ciertamente estamos en una crisis. Casi todos los países juegan papel importante en la geopolítica del control económico porque están viendo que los recursos naturales, renovables y no renovables, son primordiales en cada uno de los territorios donde existen. Que lo decía Carlos también, los conflictos, la violencia por parte de los grupos Yo irregulares. me salgo desde aquí, yo no tengo que estar en ese curso. ¿Cómo? Mónica, Mónica, ¿tenías algo? Bueno, entonces, la violencia que en algunos pueblos, departamentos, municipios existe producto de grupos irregulares que Usted me dijo cómo cuando iba son aquí. dañinos para la tranquilidad de los pueblos, para la actividad Ah, normativa de la democracia. Mónica, Mónica, ¿quiere participar? Ok. Bien, ¿alguien tiene algún comentario? Ok. Bien. Tenemos adicional aquí en estas tendencias el Brexit. Hay países, por ejemplo, el caso de Inglaterra, Gran Bretaña, que quiere salirse también de la Unión Europea, y esto es un caso exclusivo de la Unión Europea, porque Gran Bretaña o Inglaterra quiere tener dominio independiente, no quiere sujetarse a los lineamientos que la Unión Europea estableció, sino quiere ser un país totalmente independiente, comunidad independiente, con gobierno independiente, pero entra precisamente en la crisis de liderazgo porque allí la Unión Europea pues son más los países que están consolidados para las estrategias que ellos aplicaron y es difícil que logre Gran Bretaña la independencia de la Unión Europea. Por eso que se llama el caso Brexit. Es Gran Bretaña fuera. Es la independencia de Gran Bretaña o de Inglaterra fuera de la Unión Europea, de los lineamientos que han establecido. En Latinoamérica ha habido esa polarización ideológica, una polarización que se han querido introducir en la mella, en los núcleos de ciertos países latinoamericanos para llevar una ideología propia contraria a lo que es la democracia o una democracia disfrazada. Algunos autores ahorita han escrito democracia disfrazada de socialismo. Entonces, es de cuidado porque la parte ideológica es fundamental, pero cuando esa ideología entra a jugar papel importante para el bienestar de los pueblos. ¿Qué es lo que busca la geopolítica? El bienestar de los pueblos. Las relaciones internacionales buscan esa interconexión con homólogos y con asociaciones de grupos a los fines de tener un bienestar de los pueblos. Y por supuesto, en el Medio Oriente, todo lo que ha habido con respecto a las guerras y todos los conflictos que han existido en el Medio Oriente por allá y que en esas latitudes, obviamente que allá los pueblos, y como decía Solís, hay pueblos vulnerables y que son ellos los que sufren las patologías, ¿verdad? Consecuenciales de esos conflictos y son pueblos donde allí está la pobreza, está los Voy a pueblos llegar por allá, pero te iba a con preguntar bajos de eso, recursos, de invitación, pero con poco presa, dominio de la parte económica. eh, ¿Alguien un quiere poco participar? para las ¿Alguien quiere participar? payasos filipinos. ¿Quién tenemos por acá? ¿A quién tengo por acá? ¿Quién tiene el micrófono abierto? María Paula. Sonia Salamanca. María Paula. Ah,
Paula tiene la palabra. Paula. Sí, sí. La idea es que me hagas un diseño, o sea, una tarjeta que se abra, que tenga varios, a que no sea así nada más de tarjetita normal, María sino Paula. que sea bien bacán. Para año que Paula, cierra el micrófono, por favor. A ver quién está por acá. No, Daisy, María Paula tiene el micrófono abierto, pero no habla. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué sucede? Existen conflictos contemporáneos, como es el caso de la disputa en el mar de China Meridional, como es el caso de los recursos en el Ártico y como es el caso de lo que estamos comentando, lo que tiene que ver Estados Unidos con China. Ahora no es con Rusia, sino con China. Entonces, son dominios a través de la tecnología, las rivalidades, quién tiene los mejores elementos y quiénes pueden producir los mejores elementos tecnológicos. Y eso, la tecnología, hoy por hoy, no solamente China y Estados Unidos, hay otros países que tienen rivalidades. Y no solamente en materia tecnológica, de telefonía, de equipo de radares electrónicos, o de chip electrónicos que puedan de alguna manera tener ventaja a través de las instancias. Hay países que hoy por hoy buscan consolidar elementos o recursos que le den validación a sus estrategias económicas, ¿verdad? Israel, desde el punto de vista de las armas, China a través del punto de vista del comercio, de las patentes de Estados Unidos, tenemos la misma Rusia, Alemania no ha sonado, pero está trabajando en ello. Brasil en los últimos tiempos ha trabajado sobre eso, sobre la parte de la economía, y por supuesto no se queda atrás países como Argentina, aquí en el continente americano. En Europa, España también juega papel importante en la parte de la economía. Allí, por lo que es en la parte de, de Hong Kong, en Asia, Arabia también juega papel importante dentro de lo que tiene que ver con la parte del petróleo. Y bueno, hay muchísimos productos a nivel internacional, desde el punto de vista de la economía, que los países pues buscan esos recursos a través de alianzas y muchas veces por dominio de poder, que es lo que a veces le critican a Estados Unidos su gran poderío para lograr sus fines. En la actualidad, pues tenemos muchos libros en materia de geopolítica. En la actualidad tenemos un centenar de libros y autores, pero los más importantes en materia de geopolítica que han sonado en estos tiempos es precisamente Cesiski, ¿verdad? Tenemos a Kissinger y Kaplan, que son autores, pensadores en materia geopolítica y que han redactado muchos libros en materia de estrategias geopolíticas, liderazgo transformacional, en gerencia. Bueno, tenemos a Peter Drucker también que tiene como 78 libros en gerencia, pero en materia de geopolítica, estos son los tres pensadores de mayor relevancia. ¿Por qué es importante la geopolítica? Y eso va para todos los que están haciendo lo que tienen objeto de estudio, que tienen vinculación con la geopolítica. Bueno, porque precisamente la geopolítica, ese es como el abanico que tiene los poderes públicos de algunas naciones para profundizar su desarrollo básico de cada estado o de cada estado-nación. Entonces, la geopolítica siempre va a ofrecer de alguna manera ese estudio de los desafíos que tiene el mundo en la interconexión. Fíjense que vemos el mapa, la interconexión que hay entre los continentes
lo que es Norteamérica, lo que es Suramérica, con Europa, con Asia, con África, incluso África, los barcos que están en África, Oceanía, allá al extremo derecho, al oeste, al lado derecho está Oceanía, ¿verdad? Donde está China, Hong Kong, Vietnam, Japón, toda esa interconexión de barcos que están aquí por el Pacífico, acá a la izquierda del mapa está el Pacífico, por el lado de Norteamérica está el Atlántico y son interconexiones que los países hoy juegan papel importante. Y no solamente en materia de economía, en materia de tecnología, es que en la actualidad existe cómo interpretamos ese juego de ajedrez, de esas interconexiones. Pareciera que países estuviesen en conflicto, pero no dejan de lado esas interconexiones, esas relaciones comerciales que tienen, porque de alguna manera se benefician, tienen ingresos, tienen importaciones y también tienen países que tienen exportaciones. ¿Alguna pregunta? Echarlo en jabón. ¿Alguna pregunta? ¿A quién tengo por acá? ¿A quién tengo por acá que tiene el micrófono abierto? Bueno, me gustaría que participaran. ¿Quién se atreve? Decía un amigo de un programa, ¿quién se atreve? ¿Quién me puede decir por qué es importante la geopolítica? Los que estamos en otras latitudes. ¿Quién? Buenos días, profe. Sí, buenos Profe días. Carlos, le habla María Rosa Fierro. Ajá, Piero, Rosa Piero. Muy bien, profe. Bueno, yo pues quisiera opinar algo. En cuanto a la geopolítica, pues usted nos ha dicho y bien es entendida como ese juego de estrategias, ese ajedrez político, esas fichas que se mueven en cuanto a nivel político, pero todas esas estrategias en este siglo apuntan y obedecen, como usted bien lo decía ahorita, a una agenda global. Esa agenda global que no solamente es a nivel político, que es un entramado que abarca economía, relaciones de recursos, manejo de recursos. También nos toca en la parte de la educación, porque en esas estrategias ya los países no pueden apuntarle a políticas individuales, a políticas propias de su región, como en el caso de Colombia, pues apuntarle a nuestro contexto es bien complejo porque tenemos un contexto muy variado. Ahora imagínese apuntarle a esa educación teniendo en cuenta las agendas globales. Y a eso, pues, es en lo que estamos, en eso es que están los pueblos hoy en día, apuntando a las agendas globales. Por eso vemos que todas estas áreas que mencionamos, economía, política, educación, y muchas otras más, telecomunicaciones, etcétera, pues apuntan, obedecen, es a la tendencia global, a lo que marcan esas estrategias mayores que imponen, por así decirlo, las grandes potencias. Entonces, es importante ese estudio porque nos dice no solamente dónde estamos como país, sino frente a la globalidad, qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos aportar en esos desafíos globales. Gracias, profe. Gracias, Fierro. De verdad que sí, interesante tu participación. Me gustó la palabra entramado. Usaste la palabra entramado y creo que precisamente eso es lo que en estos mapas que tenemos acá, estas gráficas, es un entramado, ¿verdad? De la agenda global que se avecina en estos tiempos y que tal vez sea para beneficio de los pueblos. Queremos y esperamos pues que mediante Dios Todopoderoso haya una tranquilidad en los pueblos del mundo y que este entramado de la agenda global sea para el beneficio de pueblos vulnerables. O al final es de lo que se trata la geopolítica, ¿no? De ese juego estratégico de la política internacional, de ese juego entre las naciones, entre los distintos países. Pues obviamente entenderla, como usted bien lo afirmaba ahorita, teniendo en cuenta
que las redes sociales ya somos prácticamente ciudadanos del mundo, ¿no? Porque ya hoy nos enteramos en tiempo real lo que ocurre al otro extremo del planeta. Y entenderla, pues, es clave para la educación porque desde nuestra profesión docente tenemos la gran responsabilidad de enseñarle a nuestros estudiantes cómo se aporta desde cada territorio, desde cada parte geográfica y desde cada, digamos, cultura local al mundo. Y efectivamente, pues, entender lo que hoy está ocurriendo, que es realmente el dominio de estas potencias, ¿verdad?, a nivel mundial, que están tratando por todos los medios de seguir exprimiéndonos a los débiles en nuestros recursos naturales, en nuestros recursos, digamos que entender hoy la política internacional se convierte en un gran reto para toda la humanidad, para todos nosotros, puesto que obviamente ya hoy lo que afecta a cualquier territorio directamente nos afecta a nosotros, así sea en el solo pensamiento, porque nadie puede negar que lo que está ocurriendo en los países árabes y lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en Venezuela, pues indirectamente nos toca a todos, porque ya todos estamos viendo esas noticias, ya todos estamos viendo que esto es un juego de fuertes, ¿no? Un juego de poderes que todos debemos estar al día, todos debemos estar comprendiendo para precisamente poder lograr una rebeldía en las urnas y tomar decisiones que en verdad favorezcan a nuestro pueblo, que favorezcan a nuestra nación, porque sin duda sabemos que hay dos vertientes fuertes, poderosas a nivel internacional y dependiendo nuestra decisión, así ocurrirá en las relaciones internacionales de nuestro país, en lo que se viene, ¿no? Porque hoy las relaciones están rotas con algunas de las potencias con las que realmente negociamos y pues es un reto para Colombia estas nuevas elecciones y que ojalá, digamos que podamos tomar la mejor decisión, la que favorezca realmente a nuestro país, porque el mundo ya está globalizado, o sea, ya hoy todo, mejor dicho, mi esposa compra en China y nosotros no hemos salido nunca de Colombia. Sí. Entonces las redes sociales han ayudado a eso. Bastante. Y la gran importancia de entender cómo se está moviendo el mundo, pues ayudará también a cómo nosotros podamos de pronto adquirir bienes y servicios que ofrecen las demás naciones y que ofrecen a nivel mundial. Muchas gracias, profe. Gracias, Carlos. Bueno, muchachos, un honor haber conversado con ustedes el día de hoy. Ya cerramos la actividad para el próximo encuentro. Se le participará para entonces tener opciones a hacer más amplio este conocimiento respecto a lo que es la geopolítica del siglo XXI. Feliz día para todos. Chao, chao. Chao, gracias. Bendiciones. Gracias, doctor.